En varios tutoriales que les he traído anteriormente acá en el canal hemos visto cómo usar sets de datos propios para afinar modelos, por ejemplo como YOLO, para realizar diferentes tareas de visión por computador, como por ejemplo la detección de objetos, la detección de pose o la segmentación de imágenes. Sin embargo, en todos esos tutoriales partimos de un supuesto que es cómo construir nuestro set de datos propio, es decir, no solo adquirir las imágenes, sino también crear las etiquetas para esas imágenes. Es decir, por ejemplo, que si queremos implementar un sistema de segmentación de imágenes, pues manualmente de alguna manera tendremos que definir los contornos de los objetos que queremos segmentar. Si queremos detectar objetos, pues tendremos que manualmente dibujar sobre la imagen los recuadros que contienen los objetos que tenemos que detectar. Y algo similar, por ejemplo, ocurre con la detección de pose. Entonces, lo que yo les mencioné en esos tutoriales es que existen diferentes herramientas para realizar precisamente ese etiquetado manual de los datos. Así que en este tutorial les traigo la herramienta más usada, que es de uso totalmente gratuito para realizar este tipo de etiquetado, que se conoce como Label Studio. Así que vamos a ver en este tutorial en detalle cómo instalar esta herramienta, cómo navegar por las diferentes opciones que nos ofrece, y vamos a ver ya unos ejemplos prácticos de cómo realizar el etiquetado de imágenes para diferentes tipos de tareas de visión por computador. Y antes de comenzar, recuerden que si les gusta este contenido que vengo haciendo acá en el canal, pues los invito a darle desde ya un pulgar hacia arriba de me gusta a este video y a que lo compartan con todos sus amigos y conocidos, pues esto me va a seguir ayudando un montón a poder llevar este contenido cada vez a más y más personas. Y si aún no lo han hecho, los invito también a que se suscriban al canal y activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que publique un nuevo video. Pero antes de comenzar, los invito a visitar codificandobits.com, en donde encontrarán la academia online con cursos de inteligencia artificial, ciencia de datos y machine learning que les permitirán construir su carrera en estas áreas, y todo por una suscripción mensual de tan solo $10. Además, se podrán poner en contacto conmigo si están interesados en asesorías para el desarrollo de proyectos o cursos de formación personalizada. Así que listo, comencemos. Muy bien, comencemos hablando de lo que era anteriormente la herramienta más usada para el etiquetado de imágenes para crear sets de datos para diferentes tareas de visión por computador. Esa herramienta era Label Image, pero acá, como ustedes ven en este mensaje del repositorio oficial de la librería acá en GitHub, dice que este repositorio fue archivado en noviembre 29 de 2024. Si ustedes se fijan acá, por ejemplo, la última actualización fue hace más o menos 3 años, y lo que ellos anuncian es que ahora esta librería es parte de Label Studio, que es precisamente la que vamos a ver en este tutorial, que es la versión actualizada de esta librería Label Image, que permite etiquetado de imágenes, pero que permite etiquetado también de otros tipos de datos. Entonces, veamos un poco más en detalle qué es Label Studio. Acá tenemos el repositorio oficial. Fíjense que ya está mucho más actualizado. La última actualización de hecho fue el mes pasado, al momento de grabar este video. De hecho, la última semana fue la actualización más reciente. Y Label Studio lo que permite es, primero, es una librería que es de código abierto y que permite etiquetar diferentes tipos de datos como audio, texto, imágenes, videos y series de tiempo. Y todo nos permite realizarlo a través de una interfaz gráfica que se ejecuta directamente acá en el navegador. Entonces, esa es la idea básica. Fíjense que tiene muchas herramientas, no solo para visión por computador, que es lo que nos interesa en este tutorial, sino también para otros tipos de datos que, si les interesa, me pueden dejar abajo sus comentarios y podemos ver, por ejemplo, cómo utilizarla para etiquetar texto, para etiquetar audio, para etiquetar videos o series de tiempo. Entonces, esa es una introducción pues muy general. Ya vamos a ver en detalle lo que nos permite hacer para el caso de la visión por computador, y existen diferentes maneras de instalarla. Entonces, es una librería básicamente que ha sido construida usando Python, y por tanto yo puedo instalarla localmente en mi computador usando Docker, que es como una aplicación que nos permite empaquetar aplicaciones y ejecutarlas en cualquier lugar, incluyendo nuestros computadores. O lo podemos instalar, por ejemplo, con pip, que es la opción que voy a mostrarles a continuación, que es, digamos, un paquete de Python para realizar estas instalaciones. Entonces, veamos cómo instalar la librería, que realmente es muy sencillo. Si le damos clic acá, simplemente tenemos que escribir en la ventana de comandos de Windows o en el terminal de Mac, habiendo una vez instalado Python. Ese es el prerequisito. Tenemos que haber instalado Python versión mayor o igual a la 3.8. Actualmente Python está como en la versión 3.12, pero se requiere al menos la versión 3.8. Entonces, una vez ustedes hayan instalado Python en sus computadores,
pues simplemente ejecutamos este comando desde el terminal o la ventana de comandos. Entonces vamos a ir acá al terminal de Mac y simplemente lo que hacemos es decirle pip install label studio. En mi caso yo ya lo tengo instalado, pero cuando ustedes ejecutan esto, pues los que ya han usado Python para instalar diferentes librerías, pues simplemente esto lo que hace este comando pip, lo que hace es conectarse a internet, descargar la librería y todas las dependencias, dependiendo del hardware que tengamos en nuestros computadores, de la versión de Python, y después de descargar todo eso lo instala de manera totalmente automática. Entonces ejecutamos esto, acá simplemente me está diciendo que ya todos los requerimientos de esta librería ya están instalados y en este momento pues ya tengo la librería lista para usar. Entonces una vez hayamos hecho esto, simplemente vamos a ejecutar desde la misma ventana de comandos de Windows o desde el terminal de Mac, vamos a escribir esto, Label Studio, y lo que esto va a hacer es simplemente comenzar a ejecutar un servidor, como un servidor de internet, que nos va a abrir una página o un sitio web, o más bien la aplicación web, que es Label Studio, en el navegador que tengamos de preferencia, por defecto configurado en nuestros computadores. Se va a abrir automáticamente ese servidor y una vez se abre ese servidor, todo esto se está ejecutando localmente. Acá no estamos conectados a la internet, simplemente que es un aplicativo web que se puede ejecutar precisamente desde cualquier navegador web. Entonces nos abre esto, que es precisamente la interfaz de entrada de Label Studio. Entonces lo primero que ustedes tendrían que hacer sería simplemente crear una cuenta. Acá nos aparece la opción, si no tiene una cuenta puede crearla, como se crea cualquier cuenta convencional, y si ya tienen la cuenta pues simplemente escriben el correo electrónico y el password y le dan login, que es lo que yo voy a hacer en este momento. Y ya esta sería la ventana inicial de navegación o la pestaña inicial de navegación de Label Studio. Vamos a crear un primer proyecto, entonces supongamos que vamos a crear un set de datos personalizado, por ejemplo para una tarea de detección de objetos. Yo acá tengo unos sets de datos muy sencillos para detección de objetos, para detección de pose y para segmentación de imágenes. Entonces si me voy acá a detección, pues únicamente tengo dos imágenes porque la idea es simplemente entender como las herramientas básicas de Label Studio, pero obviamente cuando ustedes ya vayan a recolectar un set de datos para afinar un modelo de visión por computador, pues van a necesitar muchísimas más imágenes. Entonces acá simplemente tengo estas dos imágenes que contienen algunos vehículos y lo que yo quisiera sería entonces etiquetar los diferentes objetos de interés en esas imágenes. Fíjense que acá tenemos, por ejemplo, vehículos como tal y acá tenemos, por ejemplo, un camión. Entonces, digamos que tenemos dos tipos de objetos, vehículos convencionales y camiones. Entonces, lo que yo quisiera sería usar Label Studio para cargar inicialmente esas imágenes de mi set de datos, sean 2, sean 100, sean 1000, y luego manualmente poder definir las etiquetas. Entonces, ¿cómo hacemos todo esto? Lo primero que tenemos que hacer es crear un proyecto. Entonces le decimos Create Project, le damos un nombre al proyecto, por ejemplo, Proyecto Detección de Objetos. Acá podemos añadir una descripción del proyecto. Esto es para la versión de pago. Todo lo que estamos viendo es gratuito, pero hay una versión de pago que nos permite entonces definir espacios de trabajo para compartir esto con otras personas y organizarlos en la nube, etcétera, etcétera. Pero esto no lo vamos a usar, no vamos a poner una descripción. Entonces esto en la pestaña Nombre del proyecto. Si le decimos, si vamos acá a la pestaña Data Import, entonces podríamos buscar un dataset que esté almacenado en la nube o podemos cargar los archivos. Entonces podemos darle clic acá o simplemente podemos arrastrar los archivos, los datos que tengamos acá a esta porción. Fíjense que los datos pueden ser archivos de texto, archivos de audio, archivos de video, archivos de imagen, archivos HTML, series de tiempo, etcétera, etcétera. En nuestro caso, como estamos viendo el tutorial para etiquetado de imágenes, pues vamos a arrastrar archivos tipo imagen. Entonces voy a volver acá a mi set de datos de dos imágenes que tengo, arrastro las dos imágenes. Acá me confirma que ya se cargaron las dos imágenes y ya las tenemos allá cargadas. Ahora vamos a la pestaña Configuración del etiquetado, Labeling Setup, y fíjense acá todas las opciones que tenemos. Entonces acá nos aparecen primero las opciones para el caso de visión por computador. Entonces si queremos hacer tareas o crear un set de datos para segmentación de imágenes, que lo vamos a ver ya en un momento, segmentación de imágenes pero con máscaras, detección de objetos, ese es el que nos interesa, Key Point Labeling, que es por ejemplo para detección de pose, seguimiento de inventarios, clasificación de imágenes,
reconocimiento de caracteres, etcétera, etcétera. Y fíjense que acá tenemos también, además de Computer Vision, tenemos por ejemplo para etiquetar datos en formato texto para procesamiento del lenguaje natural, que son opciones que no vamos a ver en este tutorial, pero que también pues es importante que ustedes sepan que se pueden implementar con Label Studio. Si quieren, en un próximo tutorial me dejan los comentarios y podemos ver en detalle cómo realizar ese etiquetado para ese tipo de datos, para series de tiempo, para videos, etcétera, etcétera. Entonces, tiene muchísimas opciones, pero nos interesa es visión por computador. Y en este caso, lo que vamos a hacer es detección de objetos. Entonces, vamos a seleccionar esta opción, detección de objetos, y acá lo que nos aparece es, por defecto, digamos, como una plantilla de los diferentes tipos de etiquetas. Entonces, por ejemplo, acá, digamos, para esta imagen se podría detectar aeroplanos y carros, vehículos, pero por ejemplo en nuestro caso las imágenes que tenemos nos interesa detectar carros y camiones. Entonces, ¿cómo puedo modificar estas etiquetas? Una manera de hacerlo es, si nos venimos acá a esta pestaña de Code, código, pues simplemente nos aparece el código asociado a las etiquetas que se tienen. Entonces, digamos que acá en lugar de aeroplano, quiero detectar carros o un carro, y acá un camión. Y fíjense que entonces acá ya cambian los nombres de las etiquetas. Volvemos al editor visual. Acá podemos configurar los colores. Entonces, por ejemplo, si queremos que los carros, las etiquetas que aparezcan cuando las creemos en la imagen sean de color rojo o violeta, por ejemplo, pues cambiamos acá el color. Queremos que estos sean de colores amarillos. Ya con esto tendríamos esto creado. Acá no sé por qué aparecen 3 etiquetas, porque realmente tenemos 2. Esta de car no debería aparecer, pero realmente tenemos únicamente 2 etiquetas que fueron las que creamos acá, carro y camión. Y ya tenemos entonces la configuración inicial del proyecto. Ya definimos el nombre del proyecto, importamos los datos, en este caso únicamente 2 imágenes, ajustamos las características de las etiquetas y con esto le decimos guardar. Y ya hemos creado entonces el proyecto. Habiendo creado el proyecto, ¿qué es lo que tenemos que hacer a continuación? Pues comenzar con el trabajo, digamos, manual, que siempre va a requerir la creación de un set de datos propio para visión por computador, que es etiquetar las imágenes. Entonces deberíamos ir una por una sobre las imágenes y comenzar a realizar el etiquetado. Entonces simplemente damos clic en cualquier imagen, por ejemplo en la primera, automáticamente se nos abre esta opción donde del lado izquierdo vamos a tener las imágenes que hacen parte del set de datos y del lado derecho la imagen que estemos seleccionando. Seleccioné la primera y entonces acá me aparece la imagen. ¿Qué vemos acá? Vemos acá un 0 en ambos casos, quiere decir que no hemos creado etiquetas hasta el momento. No hemos definido los bounding boxes que en este caso queremos crear. Entonces, por ejemplo, si yo empiezo a demarcar, fíjense que acá me aparece en la etiqueta de carro me aparece un 1 y en la etiqueta de camión me aparece un 2. Fíjense que acá en la etiqueta de carro me aparece un 1 y en la etiqueta de camión me aparece un 2. Eso lo que me permite es, si miramos acá las opciones, usar lo que se conocen como los hotkeys, que simplemente yo con el teclado, si oprimo el 1, lo que estoy haciendo es diciéndole al Label Studio que voy a etiquetar un objeto tipo carro, y si oprimo el número 2, lo que le indico al Label Studio es que voy a etiquetar un objeto tipo camión. Entonces, esas son como las opciones de los hotkeys. Además de eso, por ejemplo, acá yo estoy en Mac, en Windows el comando será diferente. Cada vez que yo añada una etiqueta, o bueno, cuando añada múltiples etiquetas en una imagen, siempre tengo que guardar esos cambios para que se actualice acá la opción de número de etiquetas. Eso se conoce como Submit Annotation. Y entonces en Mac esto es con Command Enter. En Windows debe ser otra opción, pero será algo muy similar. Entonces, por ejemplo, comencemos a hacer un etiquetado. Me ubico en la zona derecha sobre la imagen de interés. Oprimo, por ejemplo, 1. Acá en el teclado yo oprimí 1 y fíjense que se activó la opción carro. Si quiero etiquetar un camión, oprimo el número 2. Se activa la opción camión. Entonces, digamos que vamos a etiquetar el camión que aparece acá. Simplemente me ubico sobre la región, arrastro el puntero del mouse y ya tenemos entonces el camión etiquetado. Acá todavía no aparecen etiquetas porque tengo que guardar los cambios. Oprimiendo Submit acá o simplemente Command Enter y acá ya me aparece una etiqueta. Sigamos agregando más etiquetas. Acá los demás objetos son vehículos, entonces selecciono la opción 1 y voy demarcando los vehículos. Cada vez que quiera demarcar un nuevo objeto, selecciono la opción
1 o 2 en este caso. Acá, por ejemplo, tenemos solo 2 tipos de objetos, pero realmente pues ustedes tendrían muchos más dependiendo de los sets de datos que estén conformando. Acá tenemos entonces todas las etiquetas, entonces oprimo Command Enter y ya tenemos listas todas las etiquetas. Si salimos de esa imagen y nos vamos a la segunda y luego volvemos a la primera, pues vemos que todos los cambios ya han sido almacenados. Y podemos hacer entonces lo mismo con la otra imagen. Entonces seleccionamos carros, opción 1, nuevamente opción 1, marcamos todos los vehículos. Acá tenemos otro vehículo, acá tenemos otro y acá tenemos la opción 2, un camión. Y le decimos Submit y ya tenemos entonces almacenados los cambios. Además, si por ejemplo queremos editar algún bounding box, entonces simplemente seleccionamos la imagen que contenga el bounding box, me ubico en el bounding box que quiero editar y fíjense que acá me aparece la opción de alargarlo, hacerlo más ancho, más pequeño, moverlo, etcétera, etcétera. Incluso yo lo podría cambiar de categoría. Si esto no es un vehículo sino que es un camión, oprimo la opción 1, la opción 2 o todas las opciones que tenga. Dejémoslo en la opción 1 y siempre actualizar los cambios. Y ya con eso entonces tenemos las imágenes etiquetadas. Volvemos al proyecto acá en el navegador de arriba. Y lo que nos interesa ahora, fíjense que es muy sencillo realmente. Lo que nos interesa ahora es, por ejemplo, partiendo de lo que acabamos de crear acá, de las etiquetas manuales que acabamos de crear, por ejemplo, exportarlas. Entonces, digamos que ustedes quieren, con este set de datos propio, afinar un modelo como el de YOLO, como lo vimos en un tutorial que les dejo por acá enlazado para detección de objetos. Cómo afinar precisamente YOLO para una tarea de detección de objetos. Entonces, digamos que acá ustedes tienen sus imágenes propias, ya están etiquetadas y quieren llevarlas o quieren llevar este set de datos al formato que requiere YOLO. YOLO, como lo vimos en ese tutorial, requiere un formato específico. Entonces lo que vamos a decirle es exportar. Nos vamos acá a esta opción Export y acá nos dice en qué formatos lo queremos exportar. JSON, que es como una lista, como una tabla, pero en formato texto, digámoslo así, o en formato CSV, o en formato TSV, o en formato COCO, que es un formato muy usado también para tareas de visión por computador. Pero entonces, por ejemplo, en este formato COCO se exportan únicamente las etiquetas, o si quiero exportar etiquetas e imágenes, este es otro formato, la verdad no lo he usado. Este formato YOLO, por ejemplo, es el que nos interesa, o YOLO con imágenes, y la versión más reciente es, por ejemplo, esta. Entonces puedo exportarlo en el formato YOLO, versión 8, únicamente exporto las etiquetas, pero generalmente en YOLO, cuando yo voy a entrenar el modelo, pues lo ideal es tener absolutamente todo, por cada imagen, sus etiquetas correspondientes. Entonces, la opción que nos interesaría sería esta, YOLO 8 con imágenes. Entonces, simplemente selecciono esta opción, le digo exportar y se va a descargar automáticamente en un archivo .zip, como el que tenemos acá, el proyecto completo, es decir, las imágenes con las etiquetas. Si abrimos ese archivo .zip y vamos a la carpeta, pues vamos a tener estos archivos que son los que yo debería llevar allá a YOLO, como lo mostré en el tutorial, para poder precisamente entrenar ese modelo. Entonces tiene un archivo classes.txt que me dice qué tipos de objetos tenemos. Tenemos un camión y un carro. Acá entonces en una carpeta tenemos las imágenes, cada una de las dos imágenes que yo estaba usando, y por cada imagen, fíjense que tienen unos nombres específicos, por cada imagen tengo una etiqueta en labels con el mismo nombre de la imagen, pero con extensión .txt. Y entonces acá, estos son los bounding boxes, las coordenadas de los recuadros que yo dibujé para cada objeto en cada imagen. Eso lo explico también allá en el tutorial, pero acá lo importante es entender que ya nos quedan exportados los datos, las imágenes y las etiquetas precisamente en el formato que requiere YOLO. Y ya con esto tendríamos precisamente esa opción. Acá en notes.json también tenemos como información general del set de datos, que esto también se requiere allá para YOLO. Y ya con eso entonces fácilmente fíjense que podemos realizar el etiquetado de imágenes para una tarea de detección de objetos. Veamos algo similar, voy a borrar esto, pero por ejemplo para una tarea de segmentación de imágenes. Acá también voy a tener dos imágenes, lo que tengo son
hojas de diferentes plantas con porciones de las hojas que están dañadas. Entonces supongamos que queremos construir un modelo o afinar un modelo para que sea capaz de detectar esas regiones de las hojas que están dañadas. Entonces acá tendríamos que hacer una tarea de segmentación, es decir, dentro de la imagen tiene que encontrar únicamente las porciones de interés, ya no es un bounding box, un recuadro, sino que es delimitar totalmente, de manera muy precisa, únicamente esas regiones de interés, para calcular, por ejemplo, del total del área de la hoja, cuál es el área que está afectada. Podríamos, digamos, suponer un proyecto de ese estilo. Entonces, ¿cómo hacemos esto en Label Studio? Entonces vamos a proyectos, acá tenemos el primer proyecto que acabamos de crear y acá le vamos a decir create, crear otro proyecto. Nuevamente entonces le decimos acá, por ejemplo, proyecto segmentación. Vamos a importar los datos, entonces lo mismo que hicimos anteriormente. Tomo estas dos imágenes, las arrastro acá o todas las imágenes que ustedes tengan. Vamos a ajustar las etiquetas, entonces acá tenemos que decirle qué tipo de tarea vamos a implementar. Vamos a implementar una tarea de segmentación, pero puede ser con polígonos o con máscaras. La segmentación con máscaras implica que cuando yo etiquete las imágenes o las porciones de las imágenes que me interesa segmentar, se va a generar otra imagen donde todos los píxeles van a ser 0, exceptuando precisamente aquellos que contienen la región o las regiones que quiero segmentar. Eso se conoce como una máscara. No es muy eficiente porque entonces implica que por cada imagen tengo que crear una máscara que es como otra imagen, pero binaria. Entonces no es muy práctico y realmente lo que usa, por ejemplo, modelos como YOLO es la segmentación con polígonos. Es decir, que yo voy a delinear las regiones que me interesa segmentar y lo que se hace es exportar esa etiqueta como coordenadas de esos polígonos. Entonces cada polígono tiene unos puntos y lo que se hace es exportar las coordenadas de esos puntos. Entonces esto es lo que me interesa. Vamos a decirle Semantic Segmentation with Polygons. Y acá, como lo vimos anteriormente, entonces me define unas etiquetas por defecto. Nuevamente aeroplano y vehículo. ¿Cómo las puedo editar? Bueno, acá por ejemplo eliminemos vehículo. Como en este caso nos interesa únicamente tener zonas dañadas dentro de la hoja, entonces vamos acá a Code y por ejemplo le decimos acá, no sé, zona enferma, ¿sí? Una porción enferma. Y ya con eso le decimos guardar y tenemos creado nuestro set de datos, creado nuestro proyecto. Otra cosa que no les mostré en el proyecto anterior, pero que también se puede hacer es, si estamos por ejemplo en nuestro proyecto de segmentación, le decimos ajustes, settings. Fíjense que acá nos aparecen otras opciones que no habíamos visto anteriormente. Bueno, la interfaz para etiquetado, que la vimos anteriormente. Acá, por ejemplo, si otras personas van a realizar el etiquetado, entonces yo puedo poner acá unas instrucciones del paso a paso que deberían seguir para etiquetar las imágenes y puedo decirle que muestre esas instrucciones antes de que la persona haga el etiquetado. Acá tengo otras opciones avanzadas, que es, por ejemplo, usar un modelo preentrenado para que me ayude a generar como unas etiquetas iniciales. Esto funciona algunas veces, es decir, si yo tengo unos datos, digamos que son muy comunes, probablemente yo puedo encontrar en internet un modelo que ya haya sido preentrenado y que me ayude a crear etiquetas de forma semiautomática. Entonces eso facilitaría el tiempo de etiquetado porque ya no sería totalmente manual. Inevitablemente yo tendría que pasar por un proceso de revisar cada una de las etiquetas y ajustarlas de alguna manera si no se detectan de manera muy precisa con ese modelo. Entonces esto funciona a veces si nuestro set de datos propio contiene, digamos, imágenes que de pronto hayan sido usadas también para entrenar ese modelo. Pero generalmente cuando tenemos un set de datos muy específico, pues podemos usar un modelo preentrenado, pero de pronto no va a funcionar muy bien con nuestras imágenes. Es decir, que inevitablemente, de alguna manera, en mayor o menor grado tendremos que hacer un trabajo manual de etiquetado. En todo caso, acá está la opción de usar un modelo. Si quieren más adelante en un tutorial más avanzado les puedo mostrar cómo conectar, cómo usar un modelo preentrenado para poder generar, digamos, unas máscaras de segmentación o unas bounding boxes iniciales y luego entonces ajustar esos bounding boxes acá directamente en Label Studio. Acá hay otras opciones también. Para validar, digamos, ese modelo, puedo almacenar esto en la nube y acá simplemente en Danger Zone lo que puedo hacer es, por ejemplo, borrar el proyecto si quisiera eliminarlo. Entonces, esas opciones adicionales. Si volvemos al proyecto, entonces, ¿cómo creamos las máscaras? Siguiendo un poco la misma lógica de lo que hicimos con la detección de objetos. Es decir, me voy
a cada una de las imágenes y simplemente entonces acá, fíjense que con la opción 1, tecla número 1, pues puedo empezar a seleccionar las regiones que están enfermas en este caso. Entonces le digo 1 y simplemente empiezo a demarcar la región de interés. Simplemente doy clic en los diferentes puntos que considero que me definen como esa región que quiero segmentar. Y ya con eso entonces creo ese primer polígono. Si quiero ajustarlo, le doy clic al polígono y simplemente muevo los puntos para mejorar, digamos, la precisión de cómo está definido. Estoy al final, entonces ya tenemos esa región segmentada y acá puedo seguir haciendo, oprimo escape para crear otra región, oprimo el número 1 nuevamente y sigo demarcando las diferentes regiones. Y ya de esta forma, pues de manera muy sencilla, puedo crear esos diferentes polígonos. Siempre cuando creemos las máscaras de segmentación, recuerden que tenemos que darle Command Enter en Mac o la versión adecuada o la opción adecuada en Windows, o le damos Submit y ya quedan almacenadas las etiquetas. Y así para cada imagen. Entonces, por ejemplo, en esta imagen, lo mismo, oprimimos la tecla 1 y demarcamos las diferentes regiones que nos interesa segmentar. Entonces ya tenemos acá el otro método de creación de un set de datos propio etiquetado para el caso de la segmentación. Le decimos guardar y ya tenemos las imágenes. Si volvemos al proyecto, lo mismo. Entonces, una vez hayamos etiquetado todas las imágenes, le vamos a decir exportar. Definimos el formato, por ejemplo, YOLO con imágenes, le decimos exportar. Venimos acá a la carpeta de descargas, acá tenemos precisamente el proyecto que acabamos de crear y de manera similar la estructura es parecida a la de detección de objetos, también de esta segmentación o de cómo afinar un modelo YOLO para segmentación también les hablo en un tutorial que les dejo por acá enlazado. Entonces tenemos por ejemplo los diferentes tipos de objetos que queremos segmentar, hojas enfermas, tenemos las imágenes, las dos imágenes que yo estaba usando, y en labels tenemos por cada imagen con el mismo nombre de archivo pero con extensión TXT las etiquetas. Estos son las coordenadas del polígono que define las regiones que queremos detectar en cada una de las imágenes. Y ya con esto entonces tenemos creado un set de datos para segmentación. Y miremos entonces un último ejemplo, digamos para el caso de detección de pose. Acá tengo dos imágenes. Entonces digamos que en detección de pose, recordemos que en ese tutorial que les dejo por acá enlazado vimos cómo hacer la detección de diferentes puntos de interés, por ejemplo en el cuerpo humano. Entonces cómo detectar por ejemplo la cabeza, el hombro izquierdo, el hombro derecho, el codo izquierdo, codo derecho, todo depende de la aplicación, de lo que queramos detectar. Pero entonces acá tengo dos imágenes de ejemplo. Entonces la misma idea, vamos acá a Label Studio, vamos a proyectos, acá ya tenemos los dos proyectos que hemos creado, le digo crear. Acá vamos a llamar a este proyecto detección pose. Vamos a importar los datos. Entonces arrastro estas dos imágenes. Y para ajustar el tipo de etiquetas, entonces acá lo que quiero es etiquetar los key points, puntos característicos que me interesa detectar. Entonces le digo key point labeling. Acá me define, por ejemplo, por defecto algunos elementos y acá me define por ejemplo por defecto también rostro y nariz. Entonces modifiquemos esas etiquetas, vamos a decirle acá rostro, nariz, en lugar de rostro digamos que queremos detectar frente, digamos que vamos a detectar la barbilla. Y acá yo puedo simplemente copiar esta línea y crear una nueva etiqueta. Entonces puedo decirle, por ejemplo, y quiero detectar, voy a llamarlo HI, hombro izquierdo. Y por ejemplo, voy a poner acá también una cuarta etiqueta. Voy a llamarlo hombro derecho. Y así para todas las etiquetas que ustedes quieran definir o todos los key points que ustedes quieran definir. Acá ya nos aparecen esas etiquetas. Vamos al editor visual. Vamos a cambiarle los colores. Entonces digamos que la barbilla va a ser amarilla. Digamos de esta tonalidad. Hombro izquierdo vamos a dibujarlo en azul. Y hombro derecho, por ejemplo, en violeta. Entonces tenemos ya
definidos los 4 key points que queremos añadir a nuestro set de datos como etiquetas, y ya con esto le decimos guardar y tenemos nuestro nuevo proyecto. Y lo mismo, la idea es la misma de los casos anteriores, entonces accedemos a las imágenes y comenzamos a etiquetar los puntos, seleccionando los números correspondientes. Entonces, por ejemplo, quiero demarcar la frente acá en esta persona. Oprimo el 1, la frente, oprimo el 2 para la barbilla, oprimo el 3 para el hombro izquierdo, oprimo el 4 para el hombro derecho, guardo los cambios y lo mismo para la otra persona. Entonces, la frente, número 2 la barbilla, número 3 hombro izquierdo, número 4 hombro derecho, guardo los cambios y repito el proceso para todas las imágenes que tengamos. Acá también yo podría intentar usar un modelo preentrenado, pero recuerden las limitaciones que les mencioné anteriormente. Si el modelo preentrenado, si mis imágenes del set de datos propios son muy diferentes de las que se usaron para entrenar el modelo que voy a utilizar, pues la detección de puntos no va a ser adecuada. Incluso si son muy similares a las usadas para entrenar ese modelo, de todos modos tendré que depurar la ubicación de esos puntos. Acá yo también podría reajustarlo, simplemente me ubico sobre cada punto y arrastro el puntero del mouse para ajustar la ubicación de esos puntos, y ya con eso entonces guardamos los cambios. Volvemos al proyecto y la misma idea que vimos anteriormente, entonces podemos exportarlo en el formato que queramos. Vamos a exportarlo nuevamente en YOLO versión 8 con imágenes. Lo exportamos, abrimos acá el navegador de archivos, tenemos acá nuestro proyecto y la misma idea que teníamos antes. La estructura del set de datos, por ejemplo, para YOLO es muy similar, pero acá tenemos 4 clases: barbilla, frente, hombro derecho y hombro izquierdo. Las 2 imágenes originales y en Labels tenemos las etiquetas correspondientes. Entonces ya con esto tenemos, digamos, 3 ejemplos de uso de esta herramienta de Label Studio para realizar etiquetado de imágenes para diferentes tareas de visión por computador. Entonces espero que puedan complementar esto con lo que vimos en los diferentes tutoriales para afinar los modelos y que puedan entonces empezar a usar esta herramienta ya para sus proyectos personales. Si quieren más adelante en un próximo video, en un próximo tutorial, que veamos por ejemplo cómo usar modelos preentrenados para definir de forma semiautomática las etiquetas, o cómo etiquetar por ejemplo otro tipo de datos como series de tiempo o como archivos de texto, por ejemplo para tareas de procesamiento del lenguaje natural, pues me pueden dejar abajo sus comentarios. Y recuerden que si les gustó este video, pues los invito a compartirlo con sus amigos y conocidos y a que desde ya le den un pulgar hacia arriba de me gusta para que YouTube siga llevando este contenido cada vez a más y más personas. Así que por ahora esto es todo, les envío un saludo y nos vemos en un próximo video.